Divino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida al podcast de Movere. En el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre conversaciones retadoras, conversaciones difíciles. Me acompañan en este episodio Fernando Sabatini y Sandra Guterman, directores de Emovere, consultora. Y la pregunta es, Fernando, ¿por qué este tema nos convoca hoy? Pero en el medio hay un malestar. Entonces no abordo el tema, así evito un conflicto. A veces me quita un poco el sueño. También me sucede de que no entiendo por qué estoy tan reactivo, tan sensible, tan insensible, tan racional. Es como digo aquello que me está molestando y que me gustaría de alguna manera ponerle un límite, un fin. Este es el podcast de Movere. Bueno, hola a todos. ¿Quién no tiene un tema que quiere conversar y que le cuesta hablar con alguien? Es más, muchas veces nos pasa que hasta nos cuesta abordar algún tema nosotros mismos, ¿no? O sea, hablar de algo nos cuesta, pero esto es algo muy recurrente en nuestras capacitaciones, en empresas como también en los programas de profesionales o de emprendedores o empresarios que manifiestan esta dificultad. O sea, más que dificultad, este desafío, esta necesidad de hablar las cosas en un momento determinado porque parecería que si no las hablo hay un run run y hay una situación emocional que se sostiene y que es muy disfuncional. No sé vos qué pensás, Sandra, con respecto a esto. Pensaba, ¿no? ¿Cómo decir aquello que me cuesta? Eh, Porque muchas veces hemos escuchado que algunos dicen, bueno, entonces no abordo el tema, así evito un conflicto. O por el otro lado dicen, no, yo le voy a decir todo en la cara, entonces explotan y no se dan cuenta cómo impacta en la relación, así que no tienen después una dificultad, tienen dos, porque se les rompe la relación con el otro y a su vez no resolvieron aquello que tienen que traer. Nosotros a veces decimos en la jerga común, traer a la mesa, ¿no? Hablar de lo que hay que hablar en el momento preciso u oportuno, con la persona indicada y también en las condiciones para que la otra persona nos pueda escuchar desde el lugar de lo que sentimos y no lo tome como un ataque, y a la vez ser claro nosotros en aquello que queremos decir. Y entonces ahí se abre todo un capítulo de cómo abordamos aquellas conversaciones que a veces a nosotros nos es muy dificultoso poder enfrentarlas. Le quiero sumar a esto que decía Sandra de, por un lado, callarse o decirlo todo, que en cualquiera de las dos, antes y después, hay una cantidad de cosas que nos suceden cuando retengo una conversación y no lo digo por temor a que algo cambie, por temor a arruinar la relación, por estoy muy cómodo, si hablo esto voy a generar una incomodidad, capaz que tengo que trabajar más, capaz que tengo que trabajar menos, no sé, empiezan a aparecer un montón de interpretaciones, pero en el medio hay un malestar que este malestar no se lleva solamente a cuando estoy con esa persona o ese grupo de personas. Es cuando estoy durmiendo, lo vivo, a veces me quita un poco el sueño. También me sucede de que no entiendo por qué estoy tan reactivo, tan sensible, tan insensible, tan racional, que le busco palabra a todo. O a veces no tengo ganas de escuchar nada, digamos. Hay un efecto, no digo que nos suceda a todos, pero me gustaría que empecemos a observarlo de que hay un impacto en la relación, pero también en cómo yo vivo las cosas en lo cotidiano. A mí me parece genial esto que traes porque en general observamos que la mayoría de nosotros, me incluyo, racionalizamos, ponemos explicaciones a muchas cosas de las que sentimos. Y el sentir, o sea, el darle un poco de conciencia o de importancia o saber lo que nos manifiesta el cuerpo, lo que nos dice el cuerpo, lo que habla el cuerpo, nos da un montón de información para saber si de eso queremos más todos los días o cuando vamos a trabajar o cuando estamos con alguien o de eso ya no queremos más. Entonces la pregunta que empieza a surgir es, ¿cómo digo aquello que me está molestando y que me gustaría de alguna manera ponerle un límite, un fin? Y eso que me está molestando o que nosotros hoy llamamos conversaciones retadoras o desafiantes, a veces tiene que ver con cosas como desde no me está gustando cómo me hablas,
no me estoy sintiendo cómodo cuando te dirigís a mí, la forma en que me lo decís, tal vez está bien lo que me decís, pero la manera en que elegís a mí me genera parálisis o nerviosismo, o no puedo terminar de escuchar, solamente escucho que me atacás y entonces yo me defiendo. Entonces, ¿de qué manera nosotros empezamos a generar vínculos donde las cosas que queremos decir son escuchadas con la intención de querer seguir creciendo, mejorando, desarrollándonos, no con la intención de lastimar o hacer sentir mal a nadie? Mucho más si se puede tratar de un miembro de mi familia, o de mi pareja, o de mi trabajo, que nos vemos todos los días. Además, le quiero esto que estás trayendo, Sandra, de que muchas veces estamos liderando un equipo o somos parte de una familia o en un grupo social y vemos que hay personas que se manejan de una manera que no nos gusta, que nos hace mal. Y a veces no hablamos porque no nos queremos meter en el medio, entre comillas. Pero y sin ese hablar estamos validando una forma de relación, una forma de comportamiento que en lo social puede implicar de que no me sienta cómodo con mis amigos cuando además los quiero. A nivel laboral puede implicar de que como líder estoy promoviendo de que haya determinado tipo de comportamientos entre las personas, pero cómo producen, venden, hacen las cosas bien, son eficientes, y bueno, que se regulen entre ellos cómo se manejan, pero en realidad no me gusta esa manera. Eso también es un tema para poder conversar, y también si se da a nivel familiar. Es un hermoso tema para poder conversar porque todos somos responsables de cómo nos relacionamos y cómo los demás se relacionan de alguna manera en los entornos que nos manejamos. Y no es liviano que alguien de ese sistema en el cual yo soy parte se maneje de una manera que me resulta rara, extraña, incómoda. Por lo tanto, hay un montón de ideas que empiezan a aparecer ahora. Por un lado, si me quedo callada la boca, implosiono, porque en algún momento me guardo, me guardo, me guardo, y muchos de nosotros o nos lastimamos, o nos enfermamos, o empezamos a generar un montón de síntomas que no van por el lado que nos gustaría. En el peor de los casos, como digo yo a veces en chiste, que el día que la gotita colmó el vaso de las personas que guardan, 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 mejor estar lejos porque la explosión va a ser demasiado fuerte. Si vamos para el otro extremo, te digo, como salga, yo soy así, soy frontal, auténtica, honesta, entonces te reviento. Y también reviento la relación y además me lastimo. No logro nada de lo que estoy esperando que suceda en términos de armonía, sintonía y estar en la misma página. Entonces la gran pregunta es, ¿de qué manera? La palabra que sale generalmente es ser asertivos, o sea, cómo decirte aquello que te quiero decir de una manera además pensada, no de manera automática. Y desde ese lugar, cuando pensamos la manera de abordarlo, recién trajiste una idea que para mí es fundamental: ¿cuánto aporto yo en aquello de lo que está sucediendo que no me está gustando? A veces decimos nosotros de aquello que me estoy quejando, de lo cual yo también soy parte, porque la manera en que generalmente digo lo que digo es de lo que recibo del otro, pero nunca, o en la mayoría de los casos, me doy cuenta de cuánto yo aporto para que esa reacción aparezca. Eso es una línea, me parece, para trabajar en lo que podríamos llamar como decir las cosas que quiero decir, aunque me cuesten. También a veces hay cosas que se relacionan con retos o desafíos que puede ser que tengan que ver con se rompió el acuerdo, no me gusta como líder o como mamá o como papá aquello que está sucediendo. Entonces, también tengo que aprender a decirlo. Esto puede ser desde alguien que es impuntual, alguien que quedó algo conmigo y no lo está cumpliendo, alguien que viene a trabajar de una manera totalmente eh, me sale sucia, con olor, digo, esas cosas que no es tan sencillo decirle al que está trabajando con vos, que a lo mejor no se da cuenta. Esas formas de hablar, como recién decías, de tratarse, de decir, de acompañar, de ser equipo, de las cuales nuestros valores, desde el punto de vista de líderes, no aceptamos porque no es parte de la cultura de nuestra empresa. Esto lo traigo porque me parece que es algo distinto de cuando estamos involucrados en un ir y venir y tengo que contarle a alguien lo que no me gusta, que cuando hay algo que está sucediendo, independientemente de mí, que fue acordado,
y no me gusta, como los ejemplos que traje recién y que muchas veces nos traen nuestros clientes a las sesiones de coaching. No sé qué opinas de esto, qué escuchás. No, a mí me encanta esto que estás diciendo, Sandra, porque de alguna manera eh, estamos como envueltos en un montón de experiencias que vamos viviendo y que a veces entendemos que no nos tenemos que meter, que sí nos tenemos que meter, pero en el medio algo no nos gusta, la pasamos mal. Pero también es muy importante, fíjense lo que dijiste vos, Sandra, recién, con respecto a esto de la asertividad, ¿no? Me gustaría poner un poco el foco en eso. Porque cuando hablamos de asertividad es de qué manera puedo transmitir lo que me pasa, lo que pienso y lo que siento de una manera que el otro pueda escucharme, y acá agrego algo que es muy importante, no desde un lugar de verdad, sino desde un lugar de lo que me está sucediendo y lo que creo que debería estar sucediendo. Fíjense, hay un condicional, no tiene que ver con que lo que yo digo es la verdad. Por más que sea líder, madre, padre, amigo o lo que fuera, no hablo desde la verdad. Soy asertivo en compartir lo que siento y pienso, pero para dar luz a la relación, para dar luz a la manera en que nos estamos relacionando. Nosotros desde Mobre, eh, hace ya varios años, ponemos mucho foco en cómo desarrollamos la capacidad de ver cómo impactamos en las cosas que hacemos con las personas y en nuestros resultados. Y entendemos que esto tiene que ver en el modo de relación, porque hay personas muy formadas, hay personas con mucha experiencia, hay personas no tan formadas y con no tanta experiencia, pero esto no es un lugar donde yo digo, vos sos más que yo. Hay puntos de vista que se comparten y hay puntos de vista que son necesarios de compartir para ver si queremos estar en el mismo lugar. Entonces, cuando yo hablo de lo que me pasa y lo que necesito que me pasa, le estoy dando al otro la posibilidad de que también lo haga. ¿Y cómo podemos hacer cuando nos cuesta abrir ese tipo de conversaciones y cuando vemos que del otro lado quizás, no sé, no hay receptividad o que tenemos, no sé, un jefe o un colaborador que notamos que quizás ni cuenta se da o ni le molesta la manera en que estamos trabajando y la manera en que nos vinculamos, pero a nosotros sí nos afecta? ¿Y cómo empezamos? ¿Cómo damos un primer paso? Interesante. A mí me parece que hay varias cosas para pensar. Lo primero es saber de que hay tantas maneras de ver y de hacer como personas somos en este mundo. Con lo cual, lo primero que hay que hacer cuando vos empezás a generar algo con alguien o a construir algo con alguien, y digo de vuelta, cualquier ámbito, pareja, amigos, trabajo, lo traigo porque son los tres lugares donde nosotros trabajamos fuertemente con los clientes, es poder empezar a ponernos de acuerdo. Que dicho de una manera muy sencilla es, decime qué necesitas vos y qué necesito yo para que en el día a día las cosas sucedan y además nos sintamos bien. Porque son dos líneas que desde Movere trabajamos a la par. Las cosas son en tanto resultados y las cosas también son en tanto personas que forman parte de un sistema o de un ecosistema. Entonces, si a mí me enseñaron un montón de cosas en casa que están bien y a otros también le enseñaron un montón de cosas en su casa que están bien, lo que tenemos que es conversar para generar acuerdos y además entendernos. Y en todo caso, decir qué cosas queremos sostener y qué cosas no. Esto es para saber de qué estamos hablando cuando estamos con un otro, porque la mayoría de las veces lo que se escucha es que estamos en historias totalmente diferentes. Entonces, defendemos nuestra posición, por ejemplo, acá es importante ser respetuosos, acá es importante que todos trabajemos con pasión, acá es importante que nos escuchemos, pero después cuando queremos ponerle sentido o significado a estas palabras o a estas frases, en el hacer, en las acciones, cambia completamente el significado. Entonces, todos ponemos, en el mejor de los casos, lo mejor de nosotros y sin embargo genera algún tipo de choque o conflicto. Entonces, de ese lugar me parece que lo primero es tener conversaciones para poder hablar. Pero después de que te pusiste de acuerdo y las cosas suceden y hay que además aprender a sostenerlas, la mayoría de los lugares donde nosotros observamos, vemos
en general que los colaboradores, si se trata de un equipo, están esperando que eso que hay que sostener lo sostenga solo el líder. Desde ese lugar, el líder, el dueño de negocios, el papá, la mamá, nosotros lo que decimos que una vez que nos pusimos de acuerdo, todos aportamos para que aquello que nos hace bien suceda. Es decir, nos damos el permiso para poder abrir conversaciones, o dicho en más sencillo, decir lo que tenemos que decir en tanto lo que nos pasa, pero que todos estamos pendientes de cuidar eso. No es, y acá sucede esto porque el líder no lo hace, porque el dueño no lo hace. Habría que también mirar las acciones entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Para traer el tema de la coherencia y la consistencia, pero todos tenemos que estar en esa. El otro punto importante, que no lo escucho tanto del líder hacia los colaboradores, sino del colaborador hacia el líder, aunque para mí es una dirección que va y viene, no es de un lado solo, es cuando un colaborador tiene que abrir una conversación y se siente no escuchado por la contraparte, en este caso por el dueño, o por el jefe, o por el coordinador, o por el CEO. Aunque digo, podría darse al revés. ¿Cómo hace una persona para decir lo que tiene que decir? ¿Cómo poner un límite a algunas situaciones o cómo expresar aquello que siente cuando en realidad no se siente escuchada por la contraparte? Ahí me parece que se abre lo que decimos en coaching, un mundo de posibilidades, porque es posible que el que tenga que abrir no tenga idea cómo hacerlo, haya probado un montón de pasos y de cosas y no haya sido efectivo o efectiva, ¿sí? Ahí nosotros a veces en chiste, pero lo decimos en serio, te falta una conversación de coaching, porque hay límites que cada uno tiene personales, desde las preguntas que se hace y desde las creencias que sostiene, que no te permite mirar un poco más allá de tus propias narices. Entonces, el hecho de tener un coach para poder empezar a desafiar todo esto y ver qué es lo que está sucediendo y en parte para qué lo sostengo o qué cosas tendría que cambiar para mirar el mundo distinto, sería como una posible solución. En el extremo, es posible que haya un montón de personas que realmente hayan probado un montón de situaciones, estrategias, circunstancias y no lo hayan logrado. Bueno, el límite te lo pone el otro. O sea, hay momentos donde uno dice, o acepto esta situación por alguna razón válida para mí, o realmente la decisión podría ser, todo bien, hasta aquí llegué, me voy. Digo, no hace falta seguir generando conflictos. Aunque muchos te dirán, lo decís de un lugar simple, como si perder el trabajo sería sencillo en un mundo donde falta trabajo. Me parece que son preguntas mucho más profundas y existenciales para no responderlas tan rápido, pero lo que te hace mal en la diaria termina mal, o termina mal porque tu salud se pone muy mal, o termina en una pelea, porque no pudiste encontrar una respuesta previa para cuidarte. Y ahí sí, me parece que es como otro capítulo, ¿no? Cómo nos cuidamos, hasta dónde sostenemos algunas situaciones y para qué, cuál sería nuestro beneficio si esto ya nos empieza a hacer mal y nos damos cuenta. Porque a veces también estamos en un automático que seguimos y no nos damos cuenta de lo que nos pasa. Voy a tomar esto último que dijiste de que la relación termina mal, porque eh, m- si la relación está en una dinámica ganar-perder, donde hay uno que siempre saca beneficio de ese vínculo o está a gusto y el otro no, en el largo plazo eso no es sostenible y va a terminar mal. Digamos, la pregunta es cómo hacemos para que ese vínculo sea ganar-ganar, sea beneficioso para ambos y que ambos estemos a gusto dentro de ese vínculo. Y lo que sucede, hay una herramienta que podríamos abordar en otro episodio, es que muchas veces no sabemos cómo encarar esa conversación porque vamos de lleno a vomitar y largar lo que tenemos para decir o lo que necesitamos decir y a veces necesitamos generar previo un contexto para que poder transmitir esto y decir, ok, necesito abrir una conversación, llamamos nosotros conversaciones para futuras conversaciones, poder abrir una conversación donde planteo, necesito que tengamos una conversación sobre algo que me está pasando pero me cuesta pesarlo, pero está teniendo esto está trayendo un costo donde quizás en los resultados que yo tengo y en mi rendimiento laboral
trae consecuencias y por lo tanto también te perjudica a vos, aunque vos hoy no te estés dando cuenta. Y a mí me gusta mucho por dónde está yendo la charla en este momento, porque fíjense que cuando hay dos personas que están juguemos, hay uno que pierde y otro que gana, en general cuando yo digo yo pierdo y el otro gana es desde mi percepción, ¿sí? Yo no sé si eso es así, es la percepción que yo tengo. ¿Por qué? Porque me siento mal, porque sostengo un malestar, porque sostengo el saber que el otro, entre comillas, me manipula, el otro se abusa. Estoy poniendo palabras a propósito, ¿no? Que son palabras que muchas veces nos decimos, pero fundamentalmente las tenemos. Pero fíjense que más allá de que mi percepción sea cierta o no, eso es lo que está sucediendo en términos de experiencia. Y hablamos de que es un ganar-perder o un perder-perder, porque todos pierden. Esto no se sostiene en el tiempo. Pero en realidad lo que está sucediendo es que una situación se está sosteniendo, es de malestar, y no significa que dure una semana o dos, puede durar años. Entonces, cuando vos preguntabas antes, ¿cómo hago cuando me cuesta? Bueno, primero tenés que ser consciente de que estás sosteniendo emocionalmente una relación que además es decir de que estás perdiendo o, si querés, de que estás ganando, pero con un malestar que ya no te interesa más. Entonces, hay primero el registro de una experiencia de que ya no querés más. Digamos, más allá de que dejes o no el trabajo, más allá de que te vayas o no de una relación, digamos, hay algo que te sucede, hay algo que no sucede, que lo estamos detectando, que va más allá de la interpretación de me manipula o lo que fuera, sino hay un malestar que estoy sosteniendo a través del silencio. ¿Sí? Si quizá después podamos abordar, como dijo Sandra, en proceso de coaching o con estas metodologías que vos acabas de mencionar de conversaciones, cómo puedo empezar a abordar, dar el primer paso. Pero el primer paso fundamental es cómo me paro yo frente a esa situación, cómo detecto qué es lo que está sucediendo y cómo esto impacta en mí. Más allá del contenido que yo le pueda dar de lo bueno o malo que sea el otro yo. ¿Sí? Porque, y esto nos sucede a todos, cuando algo que aparece en mi vida y no me gusta, automáticamente aparece el pensamiento, bueno, ¿qué es lo que sí me gusta? ¿Qué es lo que sí quiero? Aparece un pensamiento reactivo, me quiero ir de acá. Pero en ese juego no estoy viendo qué está pasando acá. No me estoy dando cuenta qué es lo que estoy haciendo acá. Y esto nosotros lo vemos como muy relevante, que es el primer pasito que hay que dar. O sea, si tenés malestar porque no te animás a hablar, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Y esto, acuerdo con Sandra, que hacerlo solo, ¿se puede? Sí, claro que se puede, pero es muy costoso, es muy esforzado y se facilita mucho con otra persona. Te podés ir a espacios terapéuticos, que no es el nuestro, o te podés ir con un coach donde, digamos, se acota, se encuadra, se perfila para que lo que se haga sea a través del coaching. En ese sentido somos muy rigurosos. ¿Sí? Yo quería Eh, resaltar una idea que trajiste, porque es cierto que desde la percepción que cada uno tiene, igualmente es importante que las percepciones se ajusten en si los dos queremos estar en una posición de ganar-ganar o si estamos en una posición, por lo que sea, por creencia, porque digo, por creencia de cómo son las cosas, de que las cosas se hacen como yo digo, no sé, en mi trabajo, porque yo soy la dueña, o a mí todos se tienen que ajustar a mí, o porque incluso yo tengo una manera de ser manipuladora, o que la gente me resulta en tanto los resultados sean para mí. Digo, y separando resultados reales de la relación. Es importante que mis colaboradores sientan exactamente que desde mi parte, si yo sería dueña de negocio, emprendedora o sí o lo que sea, también tengo ganas de que todos ganemos. Esa percepción me parece que tiene que ser algo que tendría que ser como compartida, porque si no tengo esa percepción, además voy a estar sintiendo que yo me pierdo como ser humano. O sea, te soy útil en tanto recurso y cuando te dejo de ser útil,
paso a mejor vida, por decirlo así. Y de hecho pasa en un montón de organizaciones, en el hacer al menos. Entonces, digo esto que a veces traemos nosotros en las empresas, Fernando, cuando decimos que hay dos clases de personas. O sea, hay las, vamos a decirlo un poco más profesional, digo, las que se dan cuenta de lo que sucede y a igual quieren eso, y las que no se darían cuenta. Porque digo, en el grupo de las que no nos daríamos cuenta y sin embargo podemos estar, entre comillas, lastimando o haciendo que el otro se sienta mal, me parece que ahí sí hay una oportunidad de abrir conversaciones para futuras conversaciones, como dice Agustín, o de seguir generando acciones para lograr acuerdos. En otras no. Y tiene que ver con los valores concretos que cada uno de nosotros vivimos. Con lo cual, si bien es percepción, necesitamos validar nuestra percepción o ajustarla para saber en qué lugar estamos. Eso me parece que es como uno de los caminos. Y entiendo perfecto y lo apoyo que el cuerpo es el que nos marca, o sea, las sensaciones nos marca algo así como qué estamos sosteniendo. Porque a veces, vos dijiste en un momento, logramos resultados extraordinarios, somos muy buenos en lo que hacemos, somos valiosos para determinadas empresas, pero la pasamos mal. Entonces, y dijiste, puede pasar por años. De hecho, Ujú. una de las zanahorias que te ponen las empresas es, si sos bueno en algo, traes resultados, cada vez que te querés ir, justo te aumentan, justo te proponen un desafío que querías, justo te dicen, dale todo lo que dijiste, vamos por eso. Y vos decís, pero la estoy pasando mal, es una flor, digo, de encrucijada entre qué hago ahora, si acepto y me sigo sintiendo mal en función de los honorarios o de los recursos que pueda generar, o si digo, hasta acá llegué, ¿no? De vuelta, ¿cómo nos damos cuenta de que aquello es lo que queremos o no? El otro punto que me parece que trajeron súper importante los dos es qué contexto yo creo, genero, promuevo para que después pueda contarte aquello que me pasa y que además no es personal, aunque te involucre, me pasa a mí. Cuando me hablas en ese tono, me trabo. Cuando me decís las cosas tan rápido, no te puedo seguir. Cuando me lo explicas con términos tan técnicos, hay algunas cosas que todavía no me salen. Te entendí perfecto cuando me lo explicaste y cuando lo fui a hacer, se me borró todo, aunque lo lea, no lo sé hacer. Entonces también me parece que a veces faltan fundamentos, inclusive teóricos, para poder decirle al otro desde qué lugar yo soy una persona comprometida, que quiero que pase lo que más me estás pidiendo, que soy comprometida, que soy responsable, y así todo, en el proceso de ajustar algunas percepciones, no me está saliendo como me gustaría y necesito decírtelo para que me ayudes. Es como decir, y desde el líder, ¿no? ¿Cómo me acompañás? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Qué aportás para que el beneficio después sea para todos? Porque de hecho yo, como empleada, como colaboradora, aporto a que aquello que tu empresa tiene como misión suceda. Y esto me parece que también es interesante y muchas veces no lo hacemos porque cuando nos duele mucho algo, como bien dijeron por ahí, o lo vomitamos porque yo soy frontal y te enfrento, o me quedo totalmente callada la boca y me paralizo porque no quisiera tener alguna consecuencia mayor que puede ser hasta perder el trabajo, ¿no? A mí me gusta todo esto que trajiste y a modo de síntesis, cuando ya tenemos la necesidad de hablar algo y no nos animamos o nos animamos, es muy importante tener conciencia qué me está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque en la medida que tenga conciencia voy a ser más asertivo en aquello que quiero transmitir. Y segundo, es muy importante armar un contexto, que es un poco lo que trajo Sandra, y cuando hablamos de contexto es generar las condiciones emocionales y temporales para que el otro esté presente y me escuche. Y poder conversar y generar, entre comillas, como tercer paso, nuevos acuerdos de acción. Y fíjense que para estos tres pasitos que acabo de mencionar, para que lo venimos desarrollando, es sumamente importante que haya un modo de ver la realidad similar, en el sentido de queremos estar bien, queremos pasarla bien, queremos ganar todos, queremos estar cómodos todos, porque si hay alguno que piensa distinto, ya hay mucho no se puede hacer.
Si mi intención es distinta a la tuya y no la hablamos, bueno, ahí hay alguna situación que está. Yo creo que en términos generales, Agustín, no sé cómo vos escuchás, hemos como desarrollado bastante el tema. ¿Tenés algo con relación a esto que te gustaría profundizar o comentar? Me parece que ya estamos más que bien para el episodio de hoy. Hay algunas preguntas que me han anotado para seguir abordándolas en próximos episodios. Por ejemplo, esto, cómo generar el contexto para poder abordar este tipo de conversaciones, que me parece que es un tema súper interesante para desarrollarlo y profundizarlo. Y también empezar en futuros episodios a meternos en lo que son algunas herramientas que nosotros trabajamos en las formaciones y con los clientes que tanto para los alumnos que nos están escuchando como para los oyentes en general les va a traer también un poco más de luz para empezar a ahondar este camino tan sinuoso que son las conversaciones retadoras y que todos tenemos en nuestra vida en general. Y que si me pareció central como resumen esto de que tienen un costo emocional no abrir esas conversaciones. Sostener eso durante el tiempo no es un costo emocional que a veces no calculamos. Y más si tenemos ese hábito de no abrir conversaciones y me pasa que en mi familia me guardo conversaciones, en el trabajo me guardo conversaciones, con mis amigos me guardo conversaciones y voy acumulando en los distintos dominios de mi vida al punto tal de que empiezan a pasarme factura a nivel físico, a nivel emocional, empieza a tener síntomas por no empezar a abrir y expresar lo que me está pasando y que incluso yo de alguna manera hago de cuenta como que no lo siento, incluso ni siquiera a veces me siento a registrarlo, ¿no? A veces pasa como que es un malestar que ni siquiera me planteo y me pongo a observarme sobre dónde me está afectando, en qué parte del cuerpo siento este malestar. A mí me gusta esto que estás trayendo porque esto de cerrar un poco el encuentro con preguntas que vayamos a desarrollar, yo le sumaría a esa pregunta de cómo armar contexto. eh, la otra pregunta es, ¿qué nos pasa cuando, un poco lo que dijiste recién, ¿no? Cuando sostenemos algo que no queremos. O sea, porque me parece que es interesante meterse ahí. Por el otro lado es, ¿cómo hago para ver lo que no veo? ¿Sí? ¿Cómo hago para ver lo que no veo? Porque ahí parece una paradoja. Si no lo veo, no lo veo. ¿Qué querés que haga, Fernando? Me vas a decir vos. Bueno, pero hay alguna manera de poder hacerlo, porque hay muchas señales que se dan en el entorno. Lo vincular es fundamental. Entonces me parece, yo le agregaría esas dos preguntitas. A mí me encanta lo que traen, me gusta que cerremos los episodios con preguntas. Esa justo que trajiste de cómo hago para ver lo que no veo y todas las señales que se nos da también en el cuerpo como veníamos hablando, porque la otra pregunta que me empiezan a hacer a mí es ¿cómo hago para salir del automático, como decimos nosotros, o para despertar de situaciones que la vivimos como normales o naturales y dejan de serlo porque el costo emocional que estamos pagando es muy alto? Y me parece que por ahí empieza, ¿no? Como a aparecer unos nuevos desafíos también para nosotros en estos episodios. Bueno, quiero agradecerles a ustedes, Fernando, Sandra, y a todos los que nos están escuchando del otro lado por acompañarnos en el episodio de hoy. Invitarlos a que en los comentarios vayan dejando situaciones que están atravesando y que les gustaría que tomemos como disparadores para futuros episodios. Y bueno, nos pueden seguir en redes sociales, en Emovere, en nuestra página emovere.com.ar y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo.